Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que habíamos quedado pendiente el día lunes sobre anestésicos locales. También quiero decirles que ya envié los resultados de las notas. Hay probablemente algunas observaciones de algunos estudiantes. En realidad no me he puesto a mirar ese aspecto, pero si hay alguna cosa también podrían en alguna medida utilizar este medio para hacer algunas preguntas que probablemente pueda responderlas, porque no tengo tampoco a mano los resultados. En realidad ya los envié, no los tengo a mano, tengo en otra computadora. Y entonces, pero igual puedo recibir, digamos, la información que ustedes requieran. Bien, entonces, como les acabo de decir, son las 18:19, voy a empezar a compartir pantalla. Si alguien quiere, después de que terminemos por lo menos el tema, hablar sobre este aspecto, entonces abre el micrófono y realiza sus preguntas, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Bien, estábamos aquí, vamos a compartir pantalla. Habíamos quedado en este mecanismo de acción. A ver, vamos a agrandar la pantalla y ya está. Muy bien. Bien, habíamos quedado en esto del mecanismo de acción. Entonces, ¿qué hacen, digamos, los anestésicos locales? Bloquean los conductos de sodio dependientes de voltaje. Y ya hemos hablado de eso en receptores. Hemos dicho que existen, digamos, conductos de sodio dependiendo de voltaje o dependiente de ligando. En este caso es de voltaje en los nervios. Vamos a suponer que este cilindro que está dibujado aquí corresponde a un nervio. Y entonces vamos a encontrar canales de sodio voltaje dependientes en 3 estadios: los inactivados, los abiertos y obviamente los cerrados o en reposo. Entonces, el único momento en el cual, digamos, el sodio puede ingresar es cuando están abiertos, pero podemos ver en esta imagen que existen 2 compuertas en realidad, y eso es lo que quiero que presten atención. Hay unas compuertas inferiores y en este del medio hay unas superiores e inferiores que están retraídas para dejar abierto, si se quiere, el conducto, y en reposo, fíjense que tiene cerradas las puertas de la parte externa del nervio. Si alguien realiza una actividad que genere una sensación dolorosa, que puede ser un corte o un pinchazo, lo que sea, se genera un potencial de acción, y cuando eso ocurre entra el sodio, y ese sodio genera una despolarización, obviamente una salida del potasio, una despolarización del nervio que transmite esa sensación dolorosa a los centros del dolor que quedan en el tálamo, y de ahí se distribuyen tanto a la corteza sensitiva como a la corteza motora. Recuerden que si esto fuese un pinchazo con un alfiler, lo primero que va a hacer la gente una vez que ha sentido el dolor, va a retirar el dedo o la mano donde le están pinchando, y entonces esa es una actitud motora. Por eso digo que a partir del tálamo se distribuye tanto a digamos, a la corteza sensitiva como a la corteza motora para realizar esa actividad. Eso es lo que va a ocurrir de manera normal. Bien, ahora vamos a hablar del anestésico. Los anestésicos locales, para realizar recién su mecanismo de acción, necesitan obligatoriamente ingresar aquí. Si nosotros repasamos la anterior diapositiva a esta, vamos a ver que los anestésicos locales tienen un pK de 8 a 9, o sea, me estoy refiriendo a una constante de disociación en un medio o en un pH alcalino. Entonces, explicamos también esto. La gente que está masticando coca, mastica coca no porque le agrade la coca, sino porque le agrada la cocaína. ¿Y cómo se logra eso? Alcalinizando la boca, porque la boca tiene un pH de 6.8, y si llevamos por encima de 7 o 7, por lo menos, que es el neutro, está mucho más alcalino que el 6.8. Entonces, en ese entendido,
digamos, la cocaína puede penetrar al interior del torrente circulatorio para distribuirse por todo el organismo y generar, digamos, el hecho de estar en un estado de alerta casi permanente, podríamos decir, que es una de las sensaciones que le gusta a la gente que mastica, digamos, coca. Bueno, ahora veamos otra cosa. Primero, a ver, vamos a tratar de que ustedes vuelvan a recordar esto. Fíjense, son bases débiles con pK de 8.0, como les he dicho, a 9, ¿no? Entonces, y aquí dice en esta otra parte, la forma no cargada es muy importante para la rápida penetración a las membranas. Y eso se logra con un pH, vuelvo a repetir, alcalino, teniendo en cuenta que estos anestésicos son bases débiles que tienen una constante de disociación entre 8 a 9. Muy bien. Entonces vamos a suponer que este nervio esté bañado de pus. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Una persona que siente dolor de muela y tiene una caries tremenda, digamos, en algún molar, y de pronto empieza a sentir un dolor que se vuelve intenso, luego le duele el ojo, la frente, digamos, mitad de la cara, incluso el cuello. Se dirige al odontólogo y el odontólogo le dice, bueno, vamos a revisar la muela, le saca una radiografía y observa que en las raíces de esa muela, que tiene una terrible carie, existe la presencia de un absceso purulento. Entonces el odontólogo le va a decir que no puede extraerle esa muela mientras que no desaparezca el pus que existe ahí dentro. Entonces, la gente se queja por esa razón y dice, es que es insoportable el dolor, sí, pero tiene que tomar antibióticos, antiinflamatorios, porque si no, no le va a agarrar la anestesia y es como si le sacase en vivo, digamos, la pieza dental, que obviamente está infectada y tiene un absceso ahí dentro. Incluso se lo puede mostrar. Bueno, ahora veamos en lo nuestro, eso del odontólogo, ahora veamos en lo nuestro. Todo el mundo conoce o sabe de la existencia de los abscesos, que teóricamente la gente de manera vulgar le denomina puchichi. Eso generalmente sale en la nalga, pero puede salir en un brazo, en una pierna, en la espalda o donde sea. Esos abscesos, hasta que no se demuestre lo contrario, están producidos por estafilococo y la cirugía dice lo siguiente: absceso drenado, absceso curado. Entonces, obviamente, si eso dice la cirugía, entonces uno está pensando en que ese absceso hay que drenarlo, pero para drenarlo hay que usar el bisturí, y para usar el bisturí va a generar dolor, y para parar el dolor sería bueno anestesiar. No lo anestesia, porque no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque en un medio ácido, si este nervio está cubierto de pus, el pus es ácido, que quede claro. Y también quiero que tomen atención, estoy diciendo el pus, no la pus, ¿no? Porque no es femenino, es masculino, es el pus. Solo se transforma cuando se habla en plural o metiendo otro adjetivo ahí. Por ejemplo, uno podría decir la zona, porque es la zona purulenta, ¿no? Primero está la zona, como el problema de la COVID, ¿no? Es la corona, porque no hay el corona, es la corona, ¿no? Esa es la verdadera palabra virus, por eso es la COVID-19. Bueno, para entender un poco el español, que es bastante. Esa zona purulenta, entonces se cambió el pH y el anestésico, ¿no es verdad? Entonces se encuentra bajo la forma ionizada y no puede entrar aquí. Pero si aquí hay compuertas aquí arriba, ¿por qué no las cierra las de arriba? No las va a cerrar las de arriba. No hace ese mecanismo. Tiene obligatoriamente que ingresar y cerrar estas puertas de abajo. Eso es lo que hace. O sea, del interior del nervio. Solo cierra estas
compuertas internas, no las que están en contacto con el líquido extracelular. Así que obligatoriamente tiene que ingresar el anestésico y para hacerlo tiene que estar bajo la forma no ionizada, o sea, no cargada, no asociada a los hidrogeniones. No estoy hablando de la acción, estoy hablando de la penetración. Cuando penetra el nervio, aunque esté cargado, no importa, ya lo cierra. Pero mientras esté afuera, no puede penetrar esta membrana. Y no se va, ¿y por qué no se entra por los canales? No se entra por los canales, entra por la membrana celular. Y para hacerlo, vuelvo a repetir, tiene que estar alcalina las. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos entonces para drenar el pus? Bueno, sean la zona, con lo que tengan para hacer, con diferentes soluciones, digamos, que pueda haber en el centro médico. Una vez que han aseado, le ponen los campos, tienen una riñonera, traen el bisturí que tenga su mango y su hoja, cargan la hoja del bisturí y le cortan en vivo, pero mientras tanto hacen lo que hemos hablado hace semanas atrás sobre el dolor. Hemos dicho que hay un componente orgánico y hay un componente sensorial, digamos, o sentimental o afectivo. Ese es el término que hemos utilizado. Entonces ustedes conversan con el paciente, si es un adulto, y dicen que no duele, que le han puesto una crema o una solución fabricada en Alemania, que no le va a doler. Y cuando ya está distraído, le cortan en vivo y directo. No hay otra manera, no agarra el anestésico, es en mano que bote anestésico si es que hay uso. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, los anestésicos locales son bases débiles que tienen una constante de disociación entre 8 y 9. Entonces, eso es lo que deben de hacer y ahí está el mecanismo de acción. ¿Qué hacen entonces? Penetran por acá, cierran estas compuertas inferiores, no la superior, ni tampoco pueden entrar por estos poros, entra directamente por la membrana, siempre y cuando el pH del medio que rodea al nervio sea alcalino. Normalmente en nuestro medio interno, ¿no? El líquido intercelular, como el intersticial y todo ese tipo de líquidos son alcalinos, no son ácidos. Si están ácidos, no pueden penetrar. Bueno, vamos a seguir hablando. También es importante tener en cuenta esto del tamaño de las fibras nerviosas, ¿no es cierto? Que está ampliamente descrito en los libros de fisiología, incluso hay un cuadro en el libro de Guyton, pero se han llevado Silverstone, han llevado Cannon, han llevado Hulsey o lo que sea de los libros de fisiología, ¿no? Ahí también existen estos cuadros. Entonces, acción sobre los nervios, efectos del diámetro de las fibras pequeñas. Las fibras B y C, vuelvo a repetir ahí en un cuadro, eso, más pequeñas se bloquean primero, a continuación las delta tipo A, ya así las que conducen el dolor son las primeras en ser bloqueadas, porque recuerden que el ser humano tiene una división entre la parte sensitiva y la parte motora, inclusive cuando se estudia la parte neurológica de la médula espinal desde el punto de vista histológico, ¿no? El área motora es voluminosa, mientras que el área sensitiva, que es posterior, es bastante delgada, ¿no? En su sistematización, si se quiere, de la médula espinal desde el punto de vista neurológico. Otras sensaciones desaparecen después, por último se bloquea la función motora. Pueden bloquear la función motora, sí pueden hacerlo, pero normalmente, digamos, lo que se bloquea es la actividad sensitiva. No hay para qué hacer un bloqueo motor, sino sensitivo, siempre y cuando tengan que realizar pequeñas suturas o pequeñas cirugías por cortes, por algún otro tipo de lesión, que luego vamos a también comentar este aspecto. Luego vienen las de tipo A, las de alfa propiocepción, con densa mielinización, las beta del tacto, presión, que también son densas esas regiones, digamos, neurológicas. Efectos de la frecuencia de descarga, las fibras sensoriales dolorosas tienen una velocidad de descarga mayor
y un potencial de acción mucho más prolongado, de hasta 5 milisegundos. Las fibras motoras, en cambio, descargan a una velocidad mucho más lenta y tienen un potencial de acción mucho más breve, menor de 0,5 milisegundos. Efecto de la posición del fascículo del nervio también. Entonces, en las extremidades, ¿no?, se está refiriendo a las superiores como las inferiores, las fibras sensitivas proximales se localizan en el manto del tronco nervioso. Ahora también voy a hablar de un manto, es un pedazo de tela, ¿no es cierto?, con la que se cubren, que han cubierto incluso a Jesucristo, incluso los velos con los que entraban las mujeres a la iglesia, se tapaban el rostro con el velo, es un manto que cubre la cara para, no sé, de acuerdo a la religión, no mirar de frente, digamos, al divino creador. Entonces así entraban. Hoy en día siguen las musulmanas con ese mismo, digamos, esa misma costumbre de tipo religiosa. Bueno, en lo que se refiere a los nervios, bueno, esa parte superficial del tronco, que es el manto del tronco, en la parte proximal, por ejemplo, si estoy hablando de un nervio del miembro superior, que obviamente va a emerger de la zona, si se quiere, clavicular hacia los dedos, entonces la parte proximal es la que está más cerca a la cabeza. Entonces habrá que poner la inyección más o menos en la porción media de la clavícula, se ubica más o menos esa distancia y se introduce la aguja con el líquido para bloquear, para realizar un bloqueo braquial, por ejemplo. Entonces, ahí hay una anestesia que puede incluso no solamente quitar la sensación dolorosa, sino también puede en alguna medida adormecer y tener una cierta actividad sobre la parte motora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ese nervio, imagínense como unos, no sé si han visto los cables de los teléfonos, tienen varios cablecitos pequeños de varios colores, amarillo, negro, blanco, azul, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son más o menos así los axones en los nervios. Lo que hay que entender es que en la parte más proximal, en la que está más cerca a la cabeza, entonces esto está superficialmente, pero cuando se van hacia la parte distal, entonces obviamente que ese nervio que estaba en la superficie penetra y se pone en el centro del nervio. Entonces, cuando se hace un bloqueo troncular, entonces se introduce y se anestesia primero la parte del manto y que permite una diseminación del anestésico hacia la parte distal, donde penetra al centro del nervio. Eso también es importante cuando se hacen bloqueos tronculares, así se denomina. Efecto de otras membranas excitables, no solamente los anestésicos locales, digamos, producen anestesia, sino también pueden servir de antiarrítmico o generar arritmias. Entonces los anestésicos locales tienen efectos bloqueadores, no tienen efectos bloqueadores neuromusculares, digamos, intensos, pero sí pueden provocar un bloqueo débil. Por eso es que no se deben de asociar, o por lo menos aumenta el bloqueo neuromuscular cuando se usa con bloqueantes neuromusculares. Pero su acción es importante en las células cardíacas como antiarrítmico. Por ejemplo, existen dos anestésicos locales que se utilizan como anestésicos. La primera es la lidocaína, que vamos a encontrar en la clase B de la clasificación de Baumann y Williams. En realidad, Baumann y Williams clasifican a los antiarrítmicos en clase 1, clase 2, clase 3, y la clase 1 tiene subclases, y dentro de esas subclases, en la B vamos a encontrar la lidocaína y en la A la procainamida. La procaína en sí no se usa como antiarrítmico por su breve actividad farmacológica, debido a que se destruye rápidamente por las esterasas plasmáticas como la butirilcolinesterasa, que la destruye rápidamente y tiene una duración solo de 1 minuto. Entonces se le ha agregado a la proteína un grupo amida, y entonces al generar ese producto, entonces es un antiarrítmico.
Bien, por lo que algunos son útiles como antiarrítmicos a valores menores que los requeridos para producir el bloqueo nervioso. Habrá que decir también que todos los anestésicos locales pueden detener arritmia, como también pueden producirla. Si no recuerden, a este personaje de nuestro vecino país, la Argentina, Diego Armando Maradona, un excelente jugador, pero no una excelente persona, porque obviamente cuando viajó a Europa y estuvo jugando en los diferentes equipos europeos, España e Italia sobre todo, entonces adquirió un vicio que es la drogadicción, y dentro de esas drogas que consumía estaba la cocaína. Y por esa razón ha tenido muchos problemas de orden familiar, ¿no es verdad? Incluso de opiniones políticas encontradas con otra gente, y un personaje polémico que hace poco tiempo falleció, ¿no? Porque en realidad, desde mi punto de vista, voy a repetir, sigue siendo uno de los mejores, digamos, que ha tenido ese deporte. Sin embargo, como persona no era una gran persona, porque obviamente tenía este problema de la drogadicción. Y ese personaje ha entrado a los centros médicos, sobre todo por los problemas cardiovasculares, debido al consumo de drogas y sobre todo la cocaína, que puede generar arritmias. Vuelvo a repetir, los anestésicos son derivados de la cocaína, pueden funcionar como antiarrítmicos, sobre todo en las taquiarritmias, pero también pueden producirlas. Eso que quede bastante claro también en usted. Entonces, no solamente los anestésicos locales se utilizan como anestésicos, sino también como antiarrítmicos. Ahora, acciones sobre el sistema nervioso central. Pueden provocar estimulación del sistema nervioso central con inquietud, temblor, llegando incluso a las convulsiones clónicas, ¿no? Entonces, y alguien se preguntará por qué va a provocar estimulación estos anestésicos. ¿Acaso no deprimen a los nervios? Sí, eso es la realidad. Pero lo que se ve, ¿no?, es la estimulación, no se ve la depresión. Entonces, esa estimulación central es seguida por depresión. Ahora, aquí dice clarito, la aparente estimulación se debe a la depresión selectiva de las neuronas inhibidoras, y se produce en primer lugar. Ahora voy a explicar también esto. El alcohol, que es el principal anestésico, genera también estimulación. Y si alguien dice, ¿pero por qué hace eso? Entonces voy a describirle lo que va a ocurrir. Vamos a generar en nuestro cerebro una fiesta que va a realizar una de las damas que está aquí en el aula virtual, en su casa, por el Día de la Amistad. Bien, entonces invita a medio mundo, tanto los varones como las mujeres. Obviamente que si es la casa de una dama, las primeras en llegar, y incluso para colaborar en la casa, con la mamá de la muchacha que está haciendo esta teórica fiesta. Entonces, bueno, se va organizando y va llegando la gente, van llegando las mujeres, van llegando los varones, y entonces la señora ya está, que ha prestado su casa, además ha ayudado con la música y todo ese tipo de cuestiones, y dice: jóvenes, pues saquen a bailar, miren las chicas bonitas, simpáticas, todas bien arregladitas, ¿no? Y no, señora, más tarde, dice. Los varones dicen eso, nadie sale a bailar así. Entonces, cuando ya algunos personajes van llegando con unos fardos de cerveza o algunos tragos, a algunos les gusta el whisky, según dicen, el whisky feísimo, como todas las bebidas alcohólicas, desde mi punto de vista, porque si alguien toma el whisky sin hielo, va a sentir que eso es feo. ¿En qué momento se vuelve lindo? No, al ser humano que le den puchi, va a decir que es lindo el puchi. Esa estupidez que el whisky o cualquier trago es lindo, no es lindo. Lo que sí es lindo, lo que siente la gente, es lo que ocasiona ese trago, no el sabor. Entonces, ese estado de excitación que produce el alcohol, eso es lo que les gusta, no otra cosa.
Por eso digo, si el puchi provocaría eso, también se lo comería. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquellos que no querían bailar, cuando ya le dan trago, se vuelven como un Michael Jackson. Y a todas las mujeres la ven bonita. Así sea una escoba vestida de mujer. Ya quieren salir con ella, ya la cortejan, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el hombre en sus cabales que no hacía eso antes? ¿Y por qué ocurre eso? Porque primero se inhiben o se anestesian, si ustedes quieren, las neuronas inhibidoras, que son los angelitos nuestros, ¿no? Los que están en nuestro cerebro diciéndonos que nos comportemos bien. Entonces, cuando ellos se duermen, entonces la gente se comporta mal. Hay hartos borrachos que son unos catarros, si alguna gente ha visto eso, incluso si van en movilidad, ellos dicen, no, nadie va a manejar mi movilidad, dice el borracho, pero estás con trago, hombre, no hagas ese tipo de cosas. No, yo soy el dueño de esto y yo manejo bien en borracho o en sano, me da lo mismo. ¿Quién va a discutir con un tipo que ya no razona de manera coherente? Entonces sube, va en zigzag esa movilidad, si le va la mala suerte, termina de atropellar a alguien o chocar a alguien y ahí recién, ¿no?, va a empezar a entender que no estaba en buen estado. Y no lo digo yo, sino cientos de años bueno, es una manera de decir, digamos, que los seres humanos, desde que han inventado el auto, pueden realizar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Vuelvo a repetir, nosotros tenemos unas neuronas que son unos angelitos y hay otras neuronas que son unos diablitos. Los diablitos quedan despiertos y entonces ahí aparecen todas las cosas que pueden observar en la fiesta. Se vuelven galantes, bailan mejor que Michael Jackson, les gusta la música, les gusta cualquier dama, igual hacen las mujeres, no vayan a pensar que no, pero estoy hablando de lo que normalmente ocurre. Las mujeres casi no necesitan de trago para bailar, pero si hay también lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir con la cocaína. La cocaína anestesia primero esas neuronas, pero además hace otra cosa más la cocaína. La cocaína evita la reabsorción de la acetilcolina, provocando un bloqueo de la reabsorción para que no sea destruida por la monoaminoxidasa, y ese acúmulo de adrenalina también es un estimulante. Entonces, por esa razón, digamos, hace eso, y también habrá que decir que esos estímulos terminan no haciendo lo que la gente dice, porque la gente dice muchas cosas. Hay gente que cree que la cocaína le va a mejorar la diabetes, más bien empeora. Si se ponen a leer bien, entonces van a observar que la cuestión es totalmente diferente a la que normalmente comenta la gente. Entonces, ahí está. Entonces, hay una aparente estimulación. Y eso se debe a que primero se duermen, se anestesian las inhibidoras y obviamente las estimulantes, digamos, quedan despiertas o no están anestesiadas. Y eso es igualito que cualquier movilidad. Usted tiene freno y tiene acelerador. Si usted arruina el freno, entonces queda solo el acelerador y entonces obviamente esa movilidad está como una movilidad loca, andando sin freno, ¿no?, que va a causar cualquier desastre, igualito que el borracho, igualito que consume, digamos, cocaína o entra el anestésico local al sistema nervioso central. Bueno, ahora aquí vamos a ver la farmacocinética. Entonces, la absorción aplicada por inyección puede ser modificada por diferentes factores, por ejemplo, la dosis, el sitio también de la inyección tiene mucho que ver, la fijación del fármaco a los tejidos, la presencia de sustancias vasoconstrictoras, porque existen anestésicos que se asocian a la adrenalina, y depende también de las propiedades físico-químicas del medicamento. Muy bien, entonces eso también puede ocurrir. La aplicación de un anestésico local en una zona muy vascularizada, por ejemplo, como la mucosa traqueal, permite concentraciones más altas sanguíneas que si la administración fuese en un área de poco riego sanguíneo, como ocurre en los tendones. Tenemos un tendón que es bastante visible, por ejemplo, el tendón de Aquiles, ese está muy poco vascularizado y eso es lo que va a ocurrir con los anestésicos. Para la anestesia regional, que implica el bloqueo de grandes nervios, por ejemplo, los bloqueos tronculares, las cifras sanguíneas máximas de los anestésicos locales disminuyen de acuerdo con el sitio
de administración con el siguiente orden. Primero, las intercostales, que son las más altas, la epidural, la del plexo braquial, del nervio ciático, las sustancias como los vasoconstrictores que reducen la absorción sistémica al disminuir el flujo sanguíneo local. Distribución. Se distribuyen ampliamente cuando se los administra en bolo. El bolo no es el hecho de que, al igual que los cocainómanos que mastican coca, ponen un montón de hojas entre las encías y las paredes internas de la cavidad bucal. El bolo que se está hablando aquí es cargar una jeringa, aplicárselo por vía intravenosa, y lo único que tiene que hacer es aplicar el medicamento de manera lenta durante 5 minutos. Esa aplicación lenta entonces hace posible determinar bien. Vamos a continuar entonces donde habíamos quedado. Aquí estamos, compartimos la pantalla. Estábamos hablando de este bolo para aclarar, digamos, lo que significa bolo intravenoso, ¿no? Existe secuestro especialmente también en el tejido graso. Eso ocurriría más en las personas obesas y en las damas. También eso habrá que tenerlo presente, porque ellas tienen más grasa que los varones. Entonces, luego, estoy hablando de las personas normales, claro está, porque obesos hay tanto en mujeres como en varones. Luego de la fase rápida de distribución, es captada por los órganos con mucho riego sanguíneo, como por ejemplo el encéfalo, hígado, riñones y corazón. Entonces, eso también es importante tener presente a la hora de administrar estos fármacos denominados anestésicos locales. Ya, luego tenemos entonces, hay una distribución lenta con captación de tejidos con riego moderado, como el músculo y el intestino. A nivel de la fibra nerviosa, utilizando lidocaína radiactiva, sugieren que solamente una pequeña fracción del anestésico penetra en la fibra. Sin embargo, el bloqueo funcional resultante es proporcional a la concentración intraneural del fármaco. El metabolismo y excreción se metabolizan en el hígado o en el plasma. Aquellos que son ésteres, como la procaína, se metabolizan en el plasma. Obviamente una pequeña fracción también puede metabolizarse en el hígado, y sin embargo las amidas siempre lo hacen en el hígado. Entonces no lo hacen en el plasma. O sea, la lidocaína se metaboliza en el hígado. Bueno, dentro de estos metabolitos que se forman, digamos, hacen posible de que estos fármacos, es decir, los derivados éster, duren muy poco tiempo, ¿no? Luego son excretados por la orina, los metabolitos. Los anestésicos éster son hidrolizados de manera muy rápida por la butililcolinesterasa, por lo que tienen vidas medias plasmáticas muy cortas, por ejemplo, menos de 1 minuto para la procaína. Sin embargo, cuando será agregado ese grupo amida y se ha generado la procainamida, que es un antiarrítmico, dura mucho más tiempo. Igual la clorprocaína, igual la cocaína, porque la gente se saca el bolo, saca la coca que tiene dentro de la boca, ¿no? Y se lava la boca, al rato le viene sueño, porque obviamente la cocaína que todavía está en el organismo se metaboliza rápidamente por la butililcolinesterasa o pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática, como se denominan también. Muy bien, eso es importante también tener presente. Muy bien. Seguimos con la metabolización, ¿no? El enlace amida, por ejemplo, de los anestésicos locales es hidrolizado por el citocromo P450. El índice del metabolismo hepático de los compuestos amida es el siguiente. La pirilocaína es mucho más rápida, la etilocaína, la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína
mucho más lenta, por lo tanto los anestésicos tipo amida son tóxicos en aquellos enfermos hepáticos, por ejemplo, aquellos que sufren, por ejemplo, de hepatitis, que son enfermos hepáticos. Por ejemplo, la vida media de la lidocaína en personas normales es de 1.8 horas. Imagínense la relación que existe con la procaína, que apenas dura menos de un minuto en el organismo. Entonces, si uno quiere hacer una cirugía estética, por ejemplo, o reparar una herida de manera estética, entonces va a tener más tiempo con la lidocaína, pero no lo va a tener con la procaína. Se ve incrementada a 6 horas en personas que tienen enfermedad hepática. Imagínense, de 1.8, o sea que casi de 2 horas a 6 horas hay más de 4 horas de diferencia con las personas que tienen problemas hepáticos. Muchos fármacos utilizados en anestesia son metabolizados por citocromo P450, por ejemplo, por la CIEP, que es citocromo pigment de la familia 3, de la subfamilia A y de la isoforma 4, ya hemos visto en anteriores clases, en microsomas hepáticos metabolizados por la ropivacaína, un fármaco anestésico de reciente acción prolongada. Y en la misma isoenzima biotransforma el alfentanil, eso vamos a ver en anestésicos generales intravenosos, ya les he hablado, es un derivado de la morfina. El midazolam, ya hemos comentado, es una benzodiazepina que es un buen inductor de la anestesia, los cuales son utilizados ampliamente en anestesia. Las reacciones de biotransformación para los anestésicos locales con enlace amídico comprenden, por ejemplo, la amino de alquilación y posterior. Sin embargo, la prilocaína, fíjense, primero se hidroliza formando metabolitos de orto. Esta O debería ser una O mayúscula, ortotoluidina, que puede producir metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia da un color de la sangre como ladrillo adóbito, no esa sangre de color rojo vinoso que se nos ha enseñado y además que hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hemos tenido alguna herida. Estos que tienen metahemoglobinemia tienen, digamos, un color más naranja que rojo y, sin embargo, además se acompaña de cianosis para que nos orientemos también con esto. Muy bien, con esto le hemos dado fin a esta diapositiva. Entonces, como les dije con anterioridad, antes de comenzar cualquier otro tema, si hay alguna cosa que quisieran comentar con respecto a sus problemas que puedan tener con el examen, pues estoy para escucharles antes que me meta a otro tema. Y si no hay, pues me meto al otro tema, que son los anestésicos generales intravenosos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le habla María José Arteaga. Yo envío hace ratito a mi grupo de práctica los exámenes y me sale, o sea, mi nota me sale 129, no me sale la es que lo que pasa es que yo bajo del internet, ¿no? Y su carrera es 129-1. La carrera de farmacia es 130-2. Entonces no lo he borrado, no hay examen, por lo menos no he visto que tenga el examen, no lo ha enviado y por eso sale esa sigla, es la sigla, o sea, el número de su carrera. Toda la carrera de medicina tiene 129-1. Vea su papeleta de inscripción y va a ver que eso es así. Sí. Pero eso yo lo di. No, y nadie está dudando que lo haya dado, pero también puede entender que yo no lo tengo, o sea, no llegó aquí. ¿Por qué razón? No lo sé, porque no soy ingeniero informático. Pero si usted me permite, digamos, yo la anoto ahorita y vuelvo a revisar los exámenes que llegaron. Por favor. Lo envió bien o mal, yo ya no sé eso es cuestión de la tecnología, digamos, o de la manera como lo haya enviado, ¿no? Entonces, ¿de qué grupo es usted? Arteaga apellida. B1. Ya, si no lo encuentro y no hay examen, pues no hay nada que hacer porque yo no me voy a inventar un examen. Sí, y puede ser que... Doctor, una pregunta más, por favor. Sí. ¿Pudo haberse enviado a otro grupo también? No sé qué habrá hecho usted, porque, a ver, voy a decir, ha habido un problema con el grupo B2, ¿no? Con el grupo B1.
El grupo B2 no apareció y pudieron mandarlo al B1 o al B3, no habría ningún problema, pero los del B1 no deberían de hacer eso porque tenían su grupo y ustedes son los que se han inscrito, no yo. Pero de todas maneras igual puedo revisar, ¿no? Porque es humano errar, nadie dice que no. Si está su nota, pues no tengo por qué ocultarla, pero vuelvo a repetir, el B1 es el único grupo que no debería de tener problemas. Al final de cuentas, si usted es B1, debería de estar ahí. En cambio, los del D2 sí pueden estar en cualquiera de los dos, porque yo además escribí eso, y si me niego sería un imbécil, porque eso escribí yo. Sí, doctor. Bueno, entonces, perfecto. Ya. Justo puedo Gracias. revisar, no hay ningún inconveniente con ese asunto, sí. Gracias. Sí. De nada. Doctor, buenas noches. Buenas sí, noches. Le habla Karen Seas. Doctor, una pregunta. ¿Qué significa NO en vez de la nota que salga un no? Ya les he explicado. El no significa no tengo el examen. No iba a escribirlo todo. ¿Por qué? Así, A mí también me pasó eso. Yo sí el examen, doctor, y lo mandé. No, ya, la señorita que acaba de hablar también dice exactamente lo mismo que usted. Pero yo cuando he revisado no he visto su nombre. Ahora voy a volver a repetir y no es que me enoje, porque no me enoja en nada. Para eso son los exámenes, digamos, no es para reclamar. Si no me llegó, no puedo inventarme un examen y no tengo ninguna razón de estar ocultándome. Pero, a ver, vuelvo a repetir, así como cometí el error de no haber puesto el grupo B2, ¿no? O así como cometí el error, que ni siquiera fue un error mío, no sé por qué ocurrió, que cuando les envié, digamos, el examen, no salía el examen y lo corregí. Igual puedo volver a revisar, eso no me molesta. Pero vuelvo a repetirle, en el grupo que usted está, no estaba su examen, pero si usted quiere que vuelva a revisar, yo no tengo ningún inconveniente. El no que me está preguntando es porque no tengo el examen. Y si vuelvo a revisar y no le encuentro a usted, se va a mantener ese casillero vacío. En realidad no está vacío, he puesto el no, porque vuelvo a repetir, ese no significa no tengo el examen, y no iba a escribirlo todito eso. ¿No? Entonces me dice por favor su apellido, niña querida, para buscar el... Seas Montaño Karen Melisa. Ya. Soy del grupo A4, doctor. Ya. ¿Y qué hace doctor, en este grupo? De todas formas. ¿Qué hace en este grupo? Lo que pasa es que nosotros tenemos clases los lunes a las 7 de la mañana y lo vi que tenía que esperar mucho tiempo para poder comentarle. Oh, bueno. Doctor, de todas formas, cuando yo terminé el examen me salía que las respuestas estaban guardadas y me salía para guardar el examen también y yo le di clic ahí, el examen se me guardó en PDF, se me guardó directo en mi computadora. ¿Tendría como prueba para demostrarle que di el examen eso? No sé mucho de tecnología, niña querida. También yo puedo decir que si lo guardó, lo modificó o hizo lo que quiso, digamos. ¿No? Eso ya no me consta a mí. Yo solo recibo lo que tengo aquí en la computadora, no otra cosa. Y en el tiempo que estaba establecido, porque del día que dimos el examen hasta la fecha pasan varios días. Usted me puede enviar cualquier cosa que ya haya sido corregida. ¿No es? Sí, doctor, entonces, pero igual, eso se lo comentaba solo como comprobante de que se me descargó yo sé que me pueden mostrar comprobante, pero mire, si me llega de la mayor parte de la gente, ¿por qué no el de usted? Porque la mayoría tiene, si usted puede ver, todita la gente tiene. Y les voy a decir una cosa, salvo las caritas que ustedes ponen de fotografía, que ni me consta que son suyas, o sea, digamos, estoy no hablando de usted, sino de toda la gente, ¿no? Por ese medio las conozco, porque yo de manera personal, no sé, hace 2 años, el año pasado y este año que estamos encerrados en nuestro domicilio. Y por eso digo, ojalá que todo el mundo de ustedes hagan caso de vacunarse para que volvamos pronto a las aulas, que siempre va a ser mejor, porque es una persona que da examen y así me libero de una serie de imbéciles, lo voy a volver a repetir, por eso lo dije en el grupo también A4, un bollo de imbéciles
¿no es cierto?, que se meten a dar examen y que no pertenecen, que incluso tengo las pruebas de que una de las compañeras dijo, ese mismo sujeto que acaba de retirarse del grupo, ¿no?, ha ingresado también al otro, o sea, al grupo B, era del grupo A, en el cual estaba metido y haciéndose la burla del examen, es decir, no de mi examen, sino del nerviosismo que tenía probablemente la gente después de haber dado el examen. Se ponen otros nombres, se ponen cualquier cosa, no ponen apellidos, dan el examen, se sacan mala nota, o sea, hay que aguantar todo ese tipo de cosas, cosa que no ocurriría, digamos, en un examen presencial. Entonces, en ese sentido, no, yo no tengo ningún inconveniente, niña, yo voy a revisarlo de nuevo, digamos, usted en la 4 ha venido aquí probablemente a reclamar sus cosas, perfecto, no tengo ningún inconveniente. Vuelvo a repetir, la gente que tenga ese tipo de problemas, ya la anoté y voy a hacer eso. Si no encuentro Muchas gracias, doctor. también voy a enviar en su grupo que se mantiene la nota y si la tiene voy a pedir mil disculpas y la voy a corregir la nota y listo, porque al final de cuentas en realidad no tienen nota y dice no, nada más. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Doctor. ¿Sí? Otra vez, María José Arteaga, la de hace rato. Yo igual guardé mi examen y si yo me equivoqué, doctor, lo envié al grupo A1 y soy del B1. Bueno, ahí ese tipo de cosas yo no sé, pues no. Las cosas Sí, que hacen, ahora vuelvo a repetir, ese problema es inherente a mí, no es inherente a mí. Ustedes son las que se han inscrito en los grupos y deberían de saber su grupo. O por lo menos si no lo saben, cuando den examen, pues anótenlo. Ahora, ¿eso me molesta a mí? No me molesta a mí, niña. Si usted tiene su examen y vuelvo a revisar el grupo en el cual me está usted diciendo que ha introducido su examen, yo lo reviso, pues no hay problema. Y si tiene nota, le pongo su nota. ¿Cuál es el problema? Gracias, entonces, doctor. A ver, compañera Arteaga, ¿a qué grupo lo envió? Al grupo A1, doctor. Mire usted, el B1 se tiró al A1. Sí, mire. sí. Bueno, pues entonces no son cosas mías, pero igualmente vuelvo a repetir, no me molesta, porque si miramos errores, ustedes cometen errores y yo también lo cometí, ¿no es? Con el grupo B, ¿sí o no? Entonces, pues no me puedo estar molestando por eso. Ya, muy bien. Listo, ¿Alguien gracias, más? doctor. De nada. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces, si no hay nadie más, vamos a tratar de avanzar un poquito más en los temas, porque tenemos muy poco tiempo para que luego empecemos a dar los segundos parciales y demás cuestiones. Muy bien, vamos a compartir pantalla si no hay más queja alguna. Bien, vamos a avanzar un poquito hasta que se corte el Zoom y continuamos pues la próxima clase. Bien, entonces ahí está. Y aquí tenemos los anestésicos generales intravenosos. Son los más utilizados. La gente cree que más se usa los inhalatorios. No se usa. Y les voy a decir por qué. Porque el modernismo, además, ha llevado a que los quirófanos cuenten con electrobisturís y el electrobisturí hace chispa, quema los vasos sanguíneos obliterándolos y entonces eso generaría una chispa. Y con los anestésicos inhalatorios, con los más antiguos, como el éter, entonces genera una explosión dentro del quirófano. Por eso también se han creado otros anestésicos que no tienen una relación estructural química con el alcohol ni el éter, porque son inflamables, y entonces eso ha hecho que estos anestésicos intravenosos sean mucho mejores y los más utilizados además. Ya, esta gráfica es muy interesante porque ¿qué debe de tener un anestésico general para generar esa anestesia general? Disculpen la reiteración de la palabra anestesia general. Entonces, deben de ser analgésicos. ¿Qué significa esto? Que deban de calmar el dolor, porque si me van a cortar con una cuestión similar a un cuchillo, que es el bisturí en este caso,
o una navaja, eso duele, por lo tanto debe de haber analgesia. Y además, ¿qué son las cirugías en realidad? Generalmente son actividades en las cuales no se repara nada, se corta. Por ejemplo, si alguien tiene una apendicitis, le van a sacar el apéndice, ya no se la van a reparar, no le van a reparar y va a seguir teniendo apéndice. Si alguien tiene cálculos biliares, le van a sacar los cálculos. Siempre es una exéresis la que se hace. Entonces, obligatoriamente, hasta cortar esos pedazos de órgano, voy a mencionar de esa manera, van a disculpar que no es nada médico eso, pero generan dolor, pues. Entonces, ¿qué es lo que necesita un anestésico? Generar analgesia. Después debe de generar una buena relajación muscular. ¿Por qué? Porque normalmente, si hay tensión, cuesta realizar la cirugía. Entonces, el paciente debe estar relajado. Entonces, segundo punto importante para un anestésico, debe generar relajación. Después, debe de generar pérdida de la conciencia. No es admisible que esa lámpara cialítica que ahorita voy a ponerla con el puntero rojo, esta es la lámpara cialítica, así se llama, ¿no es verdad? Sirva de espejo para estar mirando, digamos, su abdomen abierto. Hay gente que no la soporta, no soporta ese tipo de cosas. Los que hemos estudiado medicina lo haremos con agrado, pero la gente que no estudia eso no lo aguanta, miran sangre, se terminan de desmayar, vomitar y de todo. Entonces, los que hemos estudiado medicina no tenemos ese problema en ese sentido. Entonces, mejor que el paciente nomás pierda la conciencia y no esté mirando sus chinchulíes, voy a decir así, de manera vulgar, si ustedes quieren. O sea, los intestinos, todas esas cosas que están manipulando los cirujanos. Y luego debe de haber una estabilización autonómica. No puede presentar taquicardia, no puede presentar problemas de presión arterial, no puede presentar ganas de vomitar, no puede presentar ganas de orinar ni de defecar ni nada, si no nos los contagia, contaminan todito el quirófano y nos causan un problema. Entonces debe haber una estabilización autonómica. Recuerden que todo lo que acabo de mencionar no es a ver, yo enseguida me voy a levantar y voy a producir ganas de ir a defecar al baño. No puedo hacer eso. Si es que me vienen ganas porque sí, no porque yo quiera, entonces eso se va a producir. ¿Por qué es eso? Porque está manejando el sistema nervioso autónomo, ¿no? Cuando pierdo la conciencia en el momento que duermo, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La respiración sigue, el corazón sigue. No puede dispararse las cosas dentro de un quirófano. Entonces, esas 4 cosas que ustedes ven, debería tener un anestésico general, digamos, como características para hacer un anestésico ideal, general, pero ideal. Entonces, muy bien. Y la pregunta del millón, ¿hay alguno que haga eso? No, ninguno. Desgraciadamente, ninguno. Ni por vía inhalatoria, ni por vía digamos, parenteral. Entonces se deben de usar 1 o 2 fármacos, ¿no? Generalmente 2 fármacos si las cirugías son grandes o más para poder ingresar al quirófano. Así que si alguien está pensando que solamente van a usar un fármaco, no, recuerden que cuando hemos visto benzodiazepinas, ya les dije eso, ¿no? Las benzodiazepinas. Los anestesistas en Santa Cruz usan el midazolam, que es una benzodiazepina. Es un anestésico, no se usa en preanestesia. No es un anestésico, porque no provoca analgesia. Provoca relajación muscular, sí. Puede provocar pérdida de conciencia momentáneamente, aunque lo pueden llegar a despertar. Y generan una estabilización automática, por ejemplo, las benzodiazepinas, relativamente. Entonces, pero la analgesia la produce, no. La pérdida de la conciencia puede ser, ya les he dicho que el midazolam le ponen y le hacen contar 1, 2, 3, 4, 5 y se pierde la conciencia.
y no se acuerdan además nada, generan amnesia anterógrada, pero pueden generar, vuelvo a repetir, analgesia, no son analgésicos, entonces le meten el bisturí y le duele si le ponen solo benzodiazepina. Entonces, en las anestesias generales no hay un fármaco que realice todas estas actividades y siempre se recurre a otro fármaco dependiendo de que van a utilizar y también depende del tipo de cirugía y del fondo patológico que tenga esa gente. Pues no es lo mismo que yo tenga apendicitis y otro tenga apendicitis, pero además tenga insuficiencia cardíaca. Todos tendremos apendicitis, pero yo no tengo insuficiencia cardíaca, ni insuficiencia renal, ni insuficiencia hepática. Y pueden haber pacientes que sí lo tengan, entonces va a depender, ¿no?, de su estado previo o patológico anterior. Bueno, en la actualidad la anestesia intravenosa es con mucho la más utilizada en Bolivia. Las formas de anestesia son muy variadas. Un esquema bastante generalizado puede ser inducción rápida, por ejemplo, lo pueden hacer con el midazolam, con un agente intravenoso, utilización de paralizantes neuromusculares para generar relajación, por ejemplo, la tubocurarina, el atacurio, el pancuronio, etcétera, etcétera, o la succinilcolina, depende del tipo de cirugía que se trate. Mantenimiento con agentes que producen neuroleptoanalgesia, vamos a ver de qué se trata este término, y complemento ocasional con algún anestésico inhalatorio. Fíjense, no solamente los anestésicos intravenosos pueden generar toda la anestesia, a veces se puede requerir de la participación también de un anestésico general inhalatorio. Entonces, todas esas cosas están metidas dentro del tema que vamos a ver el día de hoy un poquito, porque dentro de unos minutitos más, ¿no es cierto?, va a terminar el Zoom, y entonces vamos a continuar esto el día lunes. Esto de aquí es un papel que usan los anestesistas. Yo no lo he puesto porque ustedes vayan a ser anestesistas, además tienen una asignatura que se llama anestesiología, pues el anestesista les irá a mostrar mejores cosas que yo. Pero es importante tener en cuenta esta fase. Fíjense, aquí dice fases de la anestesia. La primera fase de la anestesia es la analgesia. O sea, los anestésicos deben de calmar el dolor en la primera fase. En la segunda aparece excitación. Los anestésicos mejores no deben de producir eso, pero ¿de dónde se sacó esta fase? Del alcohol. El alcohol lo primero que genera es analgesia, después excitación. Recuerden que hemos hablado hace unos minutos de un baile inventado en una casa de una de las damas, ¿no?, por el Día de la Amistad, etcétera, etcétera. Aparece esa excitación. La gente quiere pelear, quiere charlar, quiere hacer eso. En la anestesia debe desaparecer esa fase de excitación. El tercer plano, fíjense que ya de la anestesia, ¿no?, es ya el plano quirúrgico. Fíjense, aquí dice anestesia quirúrgica. Y digamos, esta tercera fase que se divide en planos, ¿en cuántos planos? 1, 2 y 3. Generalmente, la mayor parte de la cirugía se realizan entre el 2 y el 3. O sea, me estoy refiriendo a las apendicectomías, colecistectomías, etcétera, etcétera. Entonces, eso se realiza en estos planos. ¿El alcohol puede provocar esto? Ya no. Porque el alcohol puede generar esta excitación, puede quedarse en este primer plano y después lo mata al individuo que ha consumido el alcohol. Entonces, fíjense, una vez que se pasa el cuarto plano, 1, 2, 3, 4, de la tercera fase de cirugía, entonces entra a la parálisis respiratoria y obviamente si no hay un respirador, se murió el paciente. Y obviamente, miren ustedes, este cuadro es tan interesante que habla de los compartimientos, digamos, de los comportamientos, perdón, si está desorientado, esfuerzo, ¿no? Como está anestesiado y aquí moribundo, si hay paro respiratorio, ¿no? Cómo es la forma de la respiración, también torácica, abdominal,
es irregular con jadeo, las pupilas, la posición del globo ocular. Es un cuadro perfecto, pero esto es lo que quería que miren un poco ustedes para que puedan entender la farmacología, porque no voy a hacer anestesiología, voy a hablar de la farmacología, de los anestésicos, nada más, no otra cosa, pero de todas maneras, este cuadro es un cuadro interesante para aquellos que vayan a hacer, digamos, anestesión. Quedan unos 10 minutos que vamos a continuar con esto. Ahora, dentro de este esquema existen múltiples variantes según el tipo de intervención quirúrgica. Y además, ya dije hace rato, debe de valorarse el estado fisiopatológico del paciente y además de la experiencia del médico que está haciendo esa cirugía. Por ejemplo, a mí no me gusta alabar lo que no funciona. Yo ya soy una persona vieja, pronto tengo que dejar todas las actividades, incluso la docencia. Sé que hay que dar campo a la gente joven y lo mismo tienen que hacer los cirujanos. Los cirujanos viejos, una cirugía que la realizan los jóvenes entre unos 20 o 30 minutos, los otros están 3 horas para hacer una apendicectomía. Y no es que la gente sea más veloz, tiene mejor pues su contextura física, su aguante dentro del quirófano, porque hay que estar parado más encima, duele el cuello, la espalda, todo ese tipo de cosas cuando se hace una cirugía. Y además hay una rapidez de mano, y además hay una información nueva, ¿no es cierto?, que es una persona vieja. Anda con más vueltas que un perro cuando se va a echar en el suelo. Entonces, obviamente que probablemente sea mucho más seguro una persona viejita, pero va a tardar un montón de horas que capaz que uno esté pensando que ya se murió hasta su enfermo. Entonces, los jóvenes, ustedes que son los jóvenes que van a reemplazar el día de mañana, se necesitan, ¿no es cierto?, de sus servicios para que funcione. Es como un poco, a mí me gusta mirar algunas personas que tienen un razonamiento interesante, ¿no? Y uno de esos es Carlos Valverde, que ha dicho que ha gastado la gente, no el gobierno, más de 3.000 y tantos millones de bolivianos en el COVID. Tanto los sanos, los que pudieron salir del COVID, como los enfermos, teniendo en cuenta que algunos han pagado incluso cerca de $3.000 solo por la hotelería, Y hay otra gente que ha gastado, aunque no tenga plata, unos 7.000 bolivianos en medicamentos porque todito le han subido. Si suman la cantidad de gente que se enfermó y se murió, ha gastado esa cantidad que podrían haber construido hospitales, traído respiradores, porque el gobierno llamado socialista no ha hecho nada por toda la gente. Si ustedes sacan en cuenta, y a algunos les gusta el socialismo, analicen lo que le han hecho gastar a la gente, porque el gobierno no ha puesto ni un centavo con respecto a eso. Incluso podíamos habernos comprado las vacunas y no estar esperando tanto con esa plata. Claro, pero como quieren salir como buenas personas, ahí está el asunto. Entonces, la gente joven siempre tiene que ir reemplazando poco a poco a la gente más vieja para que pueda analizar y tenga una experiencia personal adecuada, digamos, para realizar también la cirugía, porque es necesario que exista una experiencia. Bueno, aquí tenemos un cuadro, que este cuadro lo he puesto no por todas estas cosas aquí, porque lo vamos a describir en cada una de las partes, sino que los anestésicos intravenosos, por ejemplo, tenemos el tiopental, ¿no? Que vamos a hablar, hemos visto que son los barbitúricos, vamos a hablar de la morfina y sus derivados, ¿no? Del diazepam, sobre todo del midazolam, ¿no es verdad? Pero también del diazepam porque puede funcionar y la ketamina. Entonces, aquí habla de las cosas que puede producir cada uno de estos, pero no vale la pena porque en cada diapositiva, cuando vayamos viendo esto, igualito lo vamos a describir. Frecuencia media, amplitud media, digamos, crisis a nivel del encefalograma, conciencia, recuerdo y demás cuestiones que ustedes ven en este cuadro, porque nadie aprende cuadros. Yo he puesto este cuadro no para que aprendan este cuadro, sino para que vean, digamos, los fármacos que vamos a desarrollar, digamos, en este tema. Ahora vamos a hablar
que significa pues neuroleptoanestesia y neuroleptoanalgesia, porque son dos términos diferentes. Entonces, ¿qué es la neuroleptoanestesia? La neuroleptoanalgesia, primero, ¿no? Está constituida por la asociación de un analgésico opiáceo. Recuerden que los analgésicos opiáceos nacen de la morfina, ¿no? Y eso, como lo hemos estudiado, como hipnoanalgésico, es decir, provocan sueño, pero además generan analgesia. Entonces, en general, de gran potencia, asociado a un neuroléptico. Eso sí no hemos avanzado, pero sí es importante tener en cuenta que este neuroléptico, el más utilizado, es el droperidol. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental de conseguir una analgesia profunda y una depresión a la reacción al dolor y la protección neurovegetativa? Recuerden que he puesto en un cuadro, en una imagen, las condiciones que debería de tener un anestésico para considerarlo, digamos, como fármaco único y no la asociación de otros fármacos, cosa que ninguno cumple, y por eso es que estamos hablando de este punto, que es tan importante tenerlo presente. Entonces, vamos a usar esos dos medicamentos, un derivado opioide y el droperidol. Y siempre recuerden que los derivados opioides son tremendos depresores de la respiración. Y eso nunca se olvide, porque si entran en un quirófano que no tiene respirador, que Dios los ampare y Dios los bendiga. Entonces no se metan a cosas que no hay. Y hay millones de clínicas que no tienen un respirador, y peor, antes no los tenían. Muchas han logrado adquirir recientemente por el problema del COVID. El COVID ha destapado la olla para mejorar algo la salud. Bueno, la neuroleptoanestesia significa que además hay una pérdida de la conciencia. Eso es importante. Claro que sí, ya les dije que no puede estar despierto por un paciente que va a ser operado, ya sea, digamos, neurológico, cardíaco o torácico, si ustedes quieren, o abdominal, ¿no? Completamente despierto, eso no puede ocurrir. Esto se consigue de dos maneras, asociando dosis pequeñas de un anestésico general, por ejemplo, el protóxido de nitrógeno, que eso vamos a hablar en inhalatorios, es el óxido nítrico, que incluso ha causado problemas a una familia que fue a un odontólogo, le pusieron eso a su niña y quedó con parálisis, hubo un juicio de años y le ganó el anestesista, cosa de que no debió de haber ocurrido eso, porque vamos a ver también qué diablos produce este óxido nítrico. Ya. O incremento de las dosis del opiáceo, ¿no? Hasta conseguir un estado de inconsciencia. Este último método puede denominarse también anestesia analgésica. Entonces, ahí tienen ustedes, digamos, la asociación que estamos hablando para conseguir estos importantes, digamos, estas importantes, mejor dicho, acciones, por ejemplo, el estado de inconsciencia, el que cause, digamos, una buena analgesia, que no le duela, ¿no? Y también la estabilidad, si se quiere, autonómica. Bueno, las dos técnicas requieren de la administración suplementaria. Fíjense, las dos técnicas que se está hablando ahorita necesitan obligatoriamente de la presencia de otro fármaco más. ¿Cuáles son esos? Son los paralizantes musculares. ¿Cuáles son esos paralizantes musculares? Ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de curares, que son los no despolarizantes, comenzando con la tubocurarina, alcuronio, pancuronio, tecuronio, pasadinio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no está hablando de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, que tenemos uno que es la succinicolina, o también denominada succinilcolina. Recuerden que eso hemos hablado ya en otro capítulo. Ahora, acción de los opioides. Entonces me estoy metiendo con la morfina en este momento. En el presente contexto se caracterizan por ser administrados a dosis muy altas por vía intravenosa, en condiciones en que no se tiene en cuenta la depresión respiratoria. Ya les dije,
No se olviden de la depresión respiratoria, hasta las tabletas de metadona, de propoxifeno, de meperidina, de metadona, provocan depresión respiratoria. Les he comentado sobre el propoxifeno y el problema en el hospital de niños y que causa mucha muerte por ese metabolito que tiene el propoxifeno, que además deprime la depresión, genera la depresión respiratoria.